La campana sobre la puerta del restaurante sonó a las 2 de la mañana. Era solo un tipo con un abrigo húmedo hecho a medida. Bebía un café solo, intentando quitarse de la boca el sabor metálico de una noche difícil. Entonces, la camarera agotada se inclinó para rellenar su taza. Hizo una pausa. Su mirada se posó en la mano de él, en el pesado anillo de oro con cicatrices que llevaba en el dedo índice derecho. «Señor», murmuró ella con voz inexpresiva, «mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo». El café siguió cayendo. Él no se movió. Simplemente dejó de respirar. El restaurante olía a azúcar quemada, a lejía industrial y a grasa vieja. Era un olor que Gabriel Costa solía evitar. Pero esa noche era el único lugar abierto en un tramo de carretera que no hacía preguntas. Estaba sentado en un reservado de vinilo agrietado, cerca del fondo y de cara a la puerta. Era una costumbre. Incluso cuando le dolían los huesos con un cansancio profundo hasta la médula, se sentaba donde pudiera ver a todo el mundo. Esa noche, todo el mundo consistía en un camionero dormido en un rincón y una camarera que parecía funcionar a base de pura inercia y rencor. Gabriel miró la superficie negra de su café. Tenía 34 años, pero las últimas 48 horas lo habían envejecido una década. Había una ligera media luna de sangre seca bajo la uña de su pulgar izquierdo. La vio, frunció el ceño y la raspó silenciosamente con una servilleta. El mundo que él dirigía requería orden, requería limpieza, pero la transición de la violencia de los muelles al zumbido fluorescente de un restaurante de carretera siempre era discordante. No quería beber, quería silencio. Al otro lado de la sala, Chloe Mercer cambió el peso de su pie izquierdo. Sus zapatos ortopédicos emitieron un chirrido patético contra el linóleo. Tenía 25 años, pero las duras luces del techo y los turnos dobles dibujaban líneas afiladas y cínicas alrededor de su boca. No le importaba el tipo del caro abrigo de lana sentado en su sección. Los tipos ricos en restaurantes baratos a las 2 de la mañana estaban perdidos, borrachos o escondiéndose. No le pagaban lo suficiente como para importarle cuál de las tres cosas era. Solo quería limpiar las barras, cambiar el cartel de abierto a cerrado e irse a casa para ver si su madre se había acordado de comer. Chloe cogió la cafetera de cristal del fuego. El asa estaba tibia, familiar. Caminó hacia el reservado de Gabriel, con el rostro cubierto por una máscara ensayada de educada apatía. «¿Le sirvo más?», preguntó. Su voz era ligeramente áspera, desgastada por horas de tomar pedidos a gente que apenas la miraba. Gabriel no levantó la vista. Solo empujó la gruesa taza de cerámica hacia el borde de la mesa. «Por favor». Chloe inclinó la cafetera. El líquido oscuro se vertió en la taza. Mientras lo servía, su mirada se desvió hacia abajo. Él tenía las manos grandes, los nudillos ligeramente hinchados, magullados. Pero fue el anillo en su dedo índice derecho lo que le llamó la atención. No era una joya corriente. Era un bloque pesado y tosco de oro opaco. Tenía grabado un escudo muy inusual, un par de balanzas muy desequilibradas, con una fractura irregular que atravesaba el metal. Parecía antiguo. Parecía un error que alguien había cometido a propósito. El cerebro de Chloe, nublado por el agotamiento, se saltó su filtro habitual. «Señor», dijo, con un tono plano y conversacional, «mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo». Gabriel se quedó helado. No se inmutó. No jadeó. Todo su cuerpo simplemente se quedó completa y antinaturalmente quieto. El ritmo de su respiración se detuvo. Sus ojos, oscuros y planos como piedras de río, finalmente se levantaron de la mesa y se clavaron en el rostro de ella. Chloe no notó inmediatamente el cambio en él. Estaba mirando la taza. El café llegó al borde. «Vaya», murmuró, retirando la cafetera justo cuando unas gotas se derramaron y cayeron sobre la mesa. «Disculpe, noche larga». Gabriel la miró fijamente. Su voz, cuando habló, era peligrosamente suave. Era una voz acostumbrada a dar órdenes en habitaciones donde la gente no hablaba fuera de turno. «¿Qué ha dicho?» Chloe parpadeó, retrocediendo, de repente hiperconsciente del espacio entre ellos. El aire en el reservado pareció enrarecerse de golpe. «Dije que lo siento. Traeré un trapo para limpiarlo. Antes de eso».
La mano de Gabriel se aplanó sobre la mesa. El anillo de oro captó la dura luz. ¿Qué ha dicho sobre este anillo? No era una pregunta, era una orden. Chloe frunció el ceño, y sus barreras defensivas se activaron. Trataba con gente rara todo el tiempo, pero la repentina y fría intensidad que irradiaba este hombre le puso los pelos de punta. Nada, solo una observación estúpida. Mi madre tiene un anillo con esa misma cosa rara de la balanza rota. Lo guarda en una caja de puros desde que yo era niña. Olvide que lo he mencionado. Se dio la vuelta para marcharse. La mano de Gabriel se disparó. No la agarró por la muñeca. Sabía que no debía montar una escena, pero sus dedos se aferraron al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Spere», dijo Gabriel. Forzó a sus músculos a relajarse. Fabricó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Lo siento, es que es una pieza hecha a medida, una reliquia familiar. No creía que hubiera otras». Chloe lo estudió. No se creyó la sonrisa ni por un segundo. «Bueno, supongo que su joyero hizo dos». «Que tenga una buena noche, señor». Se alejó, con la espalda rígida, y desapareció detrás de la barra, en la cocina. Gabriel se quedó solo en el reservado. El silencio en su cabeza era ensordecedor. No había otros anillos. Solo se fabricaron 3. Uno estaba en su dedo, otro estaba enterrado con su padre, y el tercero pertenecía al hombre que había orquestado el coche bomba que mató al hermano mayor de Gabriel hacía 12 años. El hombre que se había desvanecido como el humo. Gabriel metió la mano en el bolsillo, sacó un billete nuevo de $100 y lo dejó cuidadosamente sobre el café derramado. Se deslizó fuera del reservado, el cuero chirriando contra su abrigo. Se detuvo en la barra, sus ojos escudriñando el espacio detrás de la caja registradora. Pegada en la pared, junto al horario, había una lista de empleados. Turno 2. Chloe M. Gabriel. Salió al aire húmedo de la noche. El frío le golpeó la cara, pero apenas lo sintió. El pasado, que se había pasado una década intentando cazar y masacrar, acababa de servirle una taza de café. El motor del todoterreno negro ronroneaba con un ralentí bajo y amenazador en el callejón de enfrente del restaurante. Gabriel estaba sentado en el asiento del copiloto, con la ventanilla bajada lo justo para dejar que se filtrara el agudo olor a lluvia inminente. Al volante estaba Dean. Dean estaba hecho como un bloque de hormigón, y tenía el temperamento de un bibliotecario aburrido, hasta que alguien se cruzaba en su camino. Observaba la calle, tamborileando los pulgares sobre el volante de cuero. «¿Me estás diciendo», dijo Dean, con su voz grave y ronca, «que de todos los grasientos restaurantes de mala muerte de este miserable estado, entraste en el único donde una camarera sabe lo de la balanza?» «No es que solo lo supiera», corrigió Gabriel, mirando por la ventanilla. Observaba la puerta trasera del restaurante. Dijo que su madre lo tiene. Dean dejó de tamborilear, giró la cabeza lentamente. El anillo de Thomas Vance. Gabriel no respondió. No era necesario. Thomas Vance era una historia de fantasmas en su organización. Era el hombre de dentro, el lugarteniente de confianza que había vendido a la familia de Gabriel a una banda rival, preparado los explosivos y desaparecido antes de que las llamas se extinguieran. Gabriel se había pasado el principio de sus 20 años poniendo la ciudad patas arriba, destrozando a los socios de Vance, sus pisos francos, sus cuentas bancarias. Nada. El hombre se había evaporado. Si Vance es su padre, empezó a calcular Dean. Dijo que lo tenía su madre, interrumpió Gabriel. Se frotó los ojos. El cansancio finalmente lo alcanzaba, instalándose profundamente en sus sienes. Vance no tenía esposa, no tenía hijos. Destrozamos su vida, Dean. Sabíamos todo sobre él. No había ninguna mujer, no había ninguna hija. La gente esconde cosas, sobre todo los tipos que saben que van a convertirse en soplones. Dean metió una marcha. ¿Quieres que la traiga? No. La respuesta de Gabriel fue tajante, inmediata. Dean enarcó una ceja. Gabe, si está conectada con Vance. He dicho que no. No se secuestra a civiles en la calle por un comentario casual. Ella no me reconoció. No sabía lo que significaba el anillo. Si supiera quién soy, habría envenenado el café o habría salido corriendo por la puerta de atrás.
Solo estaba conversando. Gabriel se miró su propia mano, girando el pesado anillo de oro. Quiero que investigues. Se llama Chloe M. Trabaja en el turno de noche en el Starlight Diner, en la Ruta 9. Averigua su apellido, averigua dónde vive y averigua todo lo que puedas sobre su madre. ¿Y si la madre es la viuda de Vance? Los ojos de Gabriel se endurecieron, recuperando su pragmatismo cínico y frío. Entonces, averiguaremos dónde guarda su cadáver, o dónde se esconde él. Al otro lado de la ciudad, Chloe lidiaba con un tipo diferente de fantasma. Giró la llave en la cerradura de su apartamento. La puerta se atascó, requiriendo un fuerte empujón con el hombro para finalmente ceder. Entró, recibida de inmediato por el familiar olor a toallitas antisépticas y té de manzanilla rancio. El apartamento era pequeño, abarrotado, pero violentamente limpio. Chloe dejó las llaves en un cuenco de cerámica junto a la puerta y se quitó los zapatos chirriantes, gimiendo al liberar la presión de sus talones ampollados. «¿Mamá?», llamó suavemente en la penumbra del salón. La única luz provenía de la televisión silenciada. Sentada en un gastado sillón de flores estaba Evelyn. Tenía 52 años, pero la enfermedad le había hundido las mejillas y había vuelto su pelo oscuro completamente plateado. Miraba una teletienda, con las manos apoyadas ociosamente en su regazo. «Chloe», murmuró Evelyn, sin apartar la vista de la pantalla. «¿Llegas tarde? ¿El autobús?» «Sí, mamá, el autobús». Chloe se acercó, subiendo una gruesa manta de punto hasta los hombros de su madre. Comprobó el pastillero en la mesita auxiliar. La casilla del martes por la noche estaba vacía. Bien. Se había acordado de tomar su medicación. Evelyn sufría de demencia precoz, agravada por un corazón débil. Algunos días estaba lúcida, mordaz, la madre soltera y pragmática que había criado a Chloe con un amor feroz e intransigente. Otros días se perdía en un pasado que Chloe no entendía. Hablaba con gente que no estaba en la habitación, aterrorizada por las sombras. «He ganado $50 en propinas esta noche», dijo Chloe, intentando inyectar algo de calidez en la silenciosa habitación. «Mañana podemos comprar de la buena comida. Quizá un poco de ese salmón fresco que te gusta». Evelyn finalmente la miró. Sus ojos, normalmente nublados, se agudizaron de repente. Era una claridad aterradora que siempre ponía a Chloe nerviosa. «¿Has echado la cerradura?» «Sí, mamá, la he echado». «La cadena, Chloe. Echa la cadena». La voz de Evelyn bajó a un susurro urgente. «Vienen cuando todo está en silencio, cuando crees que el turno ha terminado». Chloe suspiró, frotándose la nuca. «Mamá, no va a venir nadie. Vivimos en un cuarto piso en medio de la nada. Estamos a salvo». Para tranquilizarla, Chloe volvió a la puerta y deslizó la cadena de metal en su sitio. Mientras caminaba hacia su pequeño dormitorio, se detuvo junto a la pequeña estantería del pasillo. En el estante inferior había una caja de puros de metal oxidado. Contenía fotos antiguas, algunos certificados de nacimiento y un pesado anillo de oro. Chloe sacó la caja y la abrió. El anillo pesaba en su palma. Estaba frío. Trazó la grieta irregular a través de las balanzas grabadas. Pensó en el hombre del restaurante, el abrigo caro, los ojos muertos y planos, la forma en que se había quedado completamente quieto, como un depredador que capta un olor. «No creía que hubiera otros», había dicho él. Chloe no era estúpida. Había crecido siendo pobre, lo que significaba que había crecido siendo observadora. Los hombres que llevaban abrigos de lana a medida y tenían los nudillos magullados no se sentaban en restaurantes de carretera a las 2 de la mañana por ser ciudadanos ejemplares. Y ciertamente no llevaban pesados anillos de oro personalizados como una declaración de moda. Miró a su madre, que había vuelto a mirar fijamente la televisión. «Mamá», preguntó Chloe en voz baja, «¿de dónde sacaste realmente este anillo?» Evelyn no respondió. Solo se apretó más la manta alrededor de los hombros, temblando en una habitación que no estaba fría. Chloe volvió a guardar el anillo en la caja y cerró la tapa. Un nudo de inquietud se le apretó en el estómago. Mañana, decidió, lo llevaría a una casa de empeños. Lo vendería, lo fundiría, lo que fuera. Ya no lo quería en la casa.
A las 4 de la tarde del día siguiente, Gabriel Costa sabía exactamente quién era Chloe Mercer. Estaba sentado en su pesado escritorio de roble en el estudio de su casa, mirando el archivo que Dean acababa de poner frente a él. Afuera, la lluvia finalmente había cesado, dejando el cielo de un feo color púrpura amoratado. Chloe Mercer, recitó Dean, de pie con las manos entrelazadas a la espalda. 25 años, sin antecedentes penales. Dejó la universidad comunitaria hace 3 años. Tiene 2 trabajos, el restaurante por la noche y embolsando la compra en un supermercado durante el día. Ahogada en deudas médicas. La madre, dijo Gabriel, sin apartar la vista de una fotografía impresa de Chloe saliendo del restaurante. Su rostro tenso contra el viento. Evelyn Mercer, respondió Dean. Su tono cambió, volviéndose ligeramente tenso. Ahí es donde se pone raro. Evelyn Mercer no existía antes de hace 24 años. No había ningún certificado de nacimiento con ese nombre, ni historial de la Seguridad Social anterior a 2002. Simplemente apareció en el sistema, alquiló un apartamento barato y tuvo un bebé, Chloe. Gabriel cerró lentamente el archivo. Se reclinó en su silla de cuero, que crujió en la silenciosa habitación. 2002, el año en que Thomas Vance desapareció, el año en que mataron al hermano de Gabriel. ¿Crees que era la mujer de Vance?, dijo Gabriel en voz baja. La escondió antes de largarse de la ciudad. Encaja, asintió Dean. Vance sabía que se le venía encima. Le consiguió una nueva identidad, le dio algo de dinero y le dejó el anillo como promesa de que volvería. Solo que nunca lo hizo. Oh, replicó Gabriel, con una voz escalofriantemente tranquila. Vance no le dejó el anillo como una promesa. Se lo dio para que lo escondiera. Es una prueba. Si ella tiene el anillo, sabe lo que le pasó. Sabe dónde fue el dinero. Sabe para quién trabajaba. Gabriel se levantó, abrochándose la chaqueta. ¿Dónde está Chloe ahora mismo? Su turno en el supermercado terminó hace 1 hora. Probablemente esté yendo a casa o echando una siesta antes de su turno en el restaurante. Dean hizo una pausa. Gabe, ¿cuál es el plan? ¿Vamos a tirar la puerta de una mujer enferma y una camarera? Gabriel se detuvo en la puerta. Miró a Dean, con una expresión indescifrable. Yo no hago daño a los civiles, Dean. Lo sabes. Pero si Evelyn Mercer sabe quién pagó a Vance para que matara a mi hermano, registraré ese apartamento de arriba a abajo para encontrarlo. Prepara el coche. El restaurante estaba vacío cuando Chloe entró para su turno de noche. Las luces fluorescentes zumbaban con su familiar murmullo que provocaba dolor de cabeza. Se ató el delantal a la cintura, con la mente pesada. Había intentado empeñar el anillo esa tarde. El prestamista, un tipo sospechoso que normalmente aceptaba cualquier cosa, echó un vistazo al escudo a través de su lupa, palideció y se lo devolvió deslizándolo por el mostrador. No toco símbolos de cárteles, chica. Saca eso de mi tienda, símbolo de cártel. Las palabras resonaban en su cabeza mientras llenaba las cafeteras. Su madre no se escondía solo de un mal exnovio. Se escondía de fantasmas con pistolas. La campana sobre la puerta sonó. Chloe se giró, un saludo educado muriendo en su garganta. Era él, el hombre de la noche anterior. Gabriel Costa entró. Esta noche no llevaba el abrigo, solo un traje oscuro a medida, sin corbata. Parecía menos agotado, más concentrado, depredador. Chloe sintió una punzada de miedo genuino, pero la reprimió, anclándose en su cínica y agotada realidad. Cogió un menú y se acercó a la barra mientras él se sentaba en un taburete. ¿Has vuelto para darme otros 100 por derramar el café?, preguntó, con voz firme, aunque mantuvo la distancia física. Gabriel la miró de verdad. Bajo la dura luz, pudo ver las ojeras bajo sus ojos, los bordes deshilachados de su cuello. No estaba jugando a ningún juego. Era exactamente lo que parecía ser. Una chica que llevaba el peso del mundo, completamente inconsciente de que estaba de pie sobre una mina. No, dijo Gabriel suavemente. Puso las manos sobre la barra. El anillo estaba notablemente ausente de su dedo. Lo había dejado en el coche. No quería asustarla más de lo que ya lo había hecho. He vuelto por la tarta. De cereza, si tienes. Chloe lo miró con recelo. Solo tenemos de manzana. Y es de ayer. La de manzana está bien.
Cortó una porción, la deslizó en un plato y se la empujó hacia él. No se ofreció a calentársela. Mire, señor, si está aquí por lo que dije anoche, estaba bromeando. No tengo ningún anillo. Mi madre no tiene ningún anillo. Solo quería conversar. Error mío. Gabriel cogió el tenedor de metal barato. No comió. Fuiste a una casa de empeños en la calle Cuarta esta tarde. El dueño te echó. Chloe se quedó helada. La sangre se le fue del rostro, dejándola pálida y de repente con un aspecto muy frágil. Su mano se deslizó hacia el botón de pánico, escondido bajo el borde de la barra. «No lo pulses», dijo Gabriel. Su voz no era una amenaza. Era casi amable. «No estoy aquí para hacerte daño, Chloe. Estoy aquí porque el anillo que tiene tu madre pertenece a un hombre que le quitó algo muy importante a mi familia. Solo necesito hablar con ella». La respiración de Chloe se aceleró. Sabía su nombre. La había seguido. La armadura cínica que llevaba cada día, de repente se sintió fina, como el papel contra un hombre que podría destrozar su vida fácilmente. «Mi madre está enferma», dijo Chloe, su voz temblando con una repentina y feroz ira. «Tiene demencia. No recuerda lo que desayunó, y mucho menos de quién consiguió una joya hace 20 años. Déjanos en paz». Gabriel observó el fuego en sus ojos. Le sorprendió. La mayoría de la gente se derrumbaba cuando los acorralaba. Esta chica, con sus pies ampollados y su uniforme barato, le estaba enseñando los dientes a un lobo. Sintió una extraña y discordante punzada de respeto, incluso de empatía. Una emoción que no había albergado en años. Abrió la boca para hablar, para intentar calmar la situación, cuando la campana sobre la puerta sonó violentamente. La puerta no solo se abrió, fue empujada hacia adentro. Entraron dos hombres. Eran corpulentos, llevaban chaquetas de cuero que olían intensamente a humo de cigarrillo y colonia barata. No parecían clientes, parecían instrumentos contundentes. Los instintos de Gabriel se dispararon al instante. El aire en el restaurante pasó de tenso a letal. No se dio la vuelta, pero observó su reflejo en el respaldo de acero inoxidable de las cafeteras. No lo miraban a él, miraban a Chloe. «¿Chloe Mercer?», preguntó el primer hombre. No esperó una respuesta. Sacó una pistola con silenciador de su chaqueta. Por la puerta de atrás, ahora. Chloe soltó un grito ahogado, retrocediendo contra la vitrina de las tartas, con las manos en alto. Gabriel no dudó. No pensó en que era la hija de la mujer de su enemigo. No pensó en su propia seguridad. Simplemente se movió. Se lanzó del taburete, agarrando la pesada cafetera de cerámica del fuego. En un movimiento fluido y violento, se giró y lanzó la cafetera, hirviendo directamente a la cara del primer hombre. El cristal se hizo añicos, café hirviendo y fragmentos explotaron sobre el hombre. Gritó, soltando la pistola mientras se arañaba los ojos ardientes. El segundo hombre levantó su arma, pero Gabriel ya estaba allí. Acortó la distancia, agarró la muñeca del hombre, la retorció bruscamente hasta que el hueso se partió con un crujido espantoso, y le clavó la rodilla en las costillas. El hombre se derrumbó, jadeando en el suelo de linóleo. El silencio descendió sobre el restaurante, salvo por los gemidos de agonía de los dos hombres en el suelo y el goteo constante de café desde las baldosas del techo. Gabriel se levantó, enderezando la chaqueta de su traje. No miró a los hombres. Se giró hacia Chloe, que estaba apretada contra la barra, con los ojos desorbitados por el terror absoluto. Pasó por encima de los cuerpos y se acercó a ella. Sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y limpió suavemente una gota de café derramado de la barra, cerca de la mano de ella. «¿Cómo te decía, Chloe?», habló Gabriel en voz baja, sus ojos oscuros clavados en los de ella, ignorando la carnicería en el suelo entre ellos. «No estoy aquí para hacerte daño, pero esos hombres sí. Y si te han encontrado a ti, ya han encontrado a tu madre». Gabriel no pidió permiso. Agarró a Chloe por el codo, con un agarre firme e inflexible, y la arrastró hacia la salida trasera del restaurante. Ella tropezó. Sus zapatos de suela de goma chirriaron violentamente contra el linóleo. Su cerebro fallaba, atascado en un bucle del espantoso crujido del brazo roto del segundo sicario. Intentó clavar los pies en el suelo. «Mi bolso», dijo con voz ahogada, apenas un susurro. «Mis llaves».
Gabriel no se detuvo. Metió la mano detrás de la barra, cogió su gastado bolso de lona del gancho y abrió de un empujón la pesada puerta metálica de incendios. El callejón estaba helado. Había empezado a llover de nuevo. Una llovizna fina y helada que cubría las paredes de ladrillo. Un todoterreno negro esperaba con el motor en marcha a unos 15 metros. Los faros se encendieron, cegándola por una fracción de segundo. La puerta trasera se abrió desde el interior antes de que llegaran. «Entra», ordenó Gabriel. Chloe se resistió. El aire frío le golpeó la cara, sacándola de su estado de shock. Miró las ventanillas tintadas, el pesado blindaje del vehículo, y luego al hombre del traje, a medida cuyos nudillos ahora goteaban sangre fresca sobre el asfalto mojado. «No te conozco», dijo, retrocediendo un paso, su hombro golpeando el ladrillo húmedo del callejón. «No voy a subirme al coche de un tipo que acaba de partir a un hombre por la mitad por un trozo de tarta de cereza». Gabriel se giró hacia ella. La calma plana y depredadora había desaparecido, reemplazada por una urgencia áspera y chirriante. «Esos hombres eran profesionales, Chloe. No vinieron a robar la caja. Vinieron a meterte una bala en la nuca, y luego iban a ir a tu apartamento a hacerle lo mismo a tu madre. Ahora, sube al maldito coche». No gritó, pero la aspereza de su voz no dejaba lugar a debate. El pecho de Chloe subía y bajaba. Pensó en Evelyn sentada en el sillón de flores, completamente indefensa. Prácticamente se zambulló en el asiento trasero. Gabriel entró justo detrás de ella, cerrando la puerta con un pesado sonido de bóveda. «Conduce», dijo Gabriel. Dean pisó a fondo. El todoterreno salió disparado del callejón, los neumáticos aferrándose al pavimento mojado. «¿Dirección?», ladró Dean, mirando por el retrovisor. Chloe recitó el nombre de la calle. Sus manos temblaban violentamente ahora. Las hundió en los bolsillos de su delantal de uniforme. El trayecto fue una imagen borrosa de luces de neón desangrándose sobre el cristal mojado. Gabriel estaba sentado a su lado, mirando al frente. Sacó un paño oscuro de su bolsillo y limpió sistemáticamente la sangre de sus manos. El olor metálico se mezclaba con el aroma a lana mojada y cuero caro. «¿Cuánto falta?», preguntó Gabriel. «10 minutos», dijo Chloe. Le castañeteaban los dientes. No podía dejar de temblar. «Hay poco tráfico». «Dean, hazlo en 5». El motor rugió, mientras Dean se saltaba un semáforo en rojo, esquivando un camión de reparto nocturno. Chloe miró el perfil de Gabriel. «¿Quién eres?». «Me llamo Gabriel Costa». No la miró. «¿Y el hombre que le dio ese anillo a tu madre asesinó a mi hermano hace 12 años». Chloe sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Costa. No seguía el crimen organizado, pero no se podía crecer en esa ciudad sin oír susurrar ese nombre. Eran los dueños de los puertos. Eran los dueños de la mitad de los políticos. «Mi madre es una mujer de 52 años con un corazón débil», espetó Chloe. Lo absurdo de la situación alimentó una oleada de ira defensiva. «Recorta cupones. Ve la teletienda. No asesinó a nadie». «Quizá no», replicó Gabriel, su voz desprovista de simpatía. «Pero conoce al fantasma que lo hizo. Y alguien más se ha dado cuenta de eso esta noche». El todoterreno se detuvo bruscamente frente a un decrépito complejo de apartamentos de ladrillo. La farola de encima estaba fundida. El edificio parecía un diente podrido en la mandíbula de la manzana. «Quédate aquí», le dijo Gabriel a Dean. Se desabrochó la chaqueta. Chloe vislumbró el brillo opaco de una funda de hombro antes de que él saliera a la lluvia. Ella salió corriendo tras él. No iba a dejar que un mafioso entrara solo en su casa. Subieron por las escaleras. El ascensor llevaba 3 meses roto. A Chloe le ardían los pulmones cuando llegaron al rellano del 4º piso. El pasillo olía a humo de cigarrillo rancio y a col hervida. Chloe se detuvo en seco. Al final del pasillo, la puerta de su apartamento estaba entreabierta. La madera barata alrededor de la cerradura estaba astillada. La cadena de seguridad metálica colgaba inútilmente, cortada limpiamente por la mitad con un par de cizallas. Gabriel se puso delante de ella, empujándola contra la pared desconchada. Sacó su arma. No era una pistola de película. Era de color negro mate, pesada y puramente funcional. Se movió con un silencio aterrador. Abrió la puerta de una patada. El apartamento estaba a oscuras.
La televisión estaba apagada. Gabriel despejó el salón en 3 segundos. Vacío. Se dirigió a la cocina. Vacía. Chloe lo siguió, con la mano sobre la boca. El sillón de flores estaba volcado. El cuenco de cerámica donde guardaba las llaves estaba hecho añicos en el linóleo. «Mamá», susurró Chloe, el pánico finalmente arañándole la garganta. Gabriel levantó una mano, silenciándola. Se quedó perfectamente quieto en el estrecho pasillo entre el dormitorio y el baño. Inclinó la cabeza, escuchando. Un débil sonido rítmico de raspado provenía del baño. Gabriel apuntó con su arma a la puerta agrietada. La abrió con 2 dedos. El pequeño baño estaba completamente a oscuras, salvo por la luz ámbar que se filtraba por la ventana esmerilada. Encajada en el estrecho espacio entre el inodoro de porcelana y la bañera, estaba Evelyn. Tenía las rodillas pegadas al pecho. En su mano derecha, agarraba una pala de jardinería oxidada, raspando el borde metálico contra el suelo de baldosas con un ritmo constante. Miraba al frente, con los ojos muy abiertos, completamente ausentes. «Mamá». Chloe empujó a Gabriel y cayó de rodillas sobre el frío suelo. Gabriel bajó inmediatamente el arma, le puso el seguro y la guardó bajo su chaqueta. Observó cómo la camarera abrazaba a la mujer mayor. «Está bien, estoy aquí», sollozó Chloe, hundiendo la cara en el pelo plateado de su madre. Evelyn no parpadeó. Mantenía un agarre mortal en la pala. «No llamaron», murmuró, su voz hueca, resonando desde un lugar de hace 20 años. Thomas dijo que llamarían a la puerta. Simplemente rompieron la madera. La mandíbula de Gabriel se tensó. Retrocedió al pasillo. No la habían encontrado. O más probablemente, la paranoia de Evelyn la había salvado. Había oído los pasos en las escaleras y se había escondido antes de que forzaran la puerta. Pero volverían. Entró en el salón y recogió del suelo los trozos rotos de la cerradura. El metal estaba cortado limpiamente. Profesional. Silencioso. «Haz una maleta», gritó Gabriel, su voz cortando el llanto silencioso en el baño. «Medicamentos, ropa. Tienes 3 minutos. No nos quedamos aquí». El piso franco no era una mansión enorme. Era una estructura brutalista de hormigón y cristal escondida en los densos bosques a 2 horas al norte de la ciudad. Valas altas, cámaras térmicas, pesadas puertas de acero que se cerraban con un golpe magnético que vibraba por el suelo. Gabriel sirvió 2 vasos de agua del grifo en la impecable cocina de acero inoxidable. La casa olía ligeramente a polvo y a limpiador de limón. Al final del pasillo, el doctor Arias, un hombre que no hacía preguntas y al que se le pagaba exorbitantemente por esa cualidad exacta, estaba comprobando las constantes vitales de Evelyn en una de las habitaciones de invitados. Chloe estaba sentada en la isla de la cocina. No se había quitado el delantal. Estaba manchado con relleno de tarta de cereza y un salpicón del café derramado de Gabriel. Parecía una víctima de guerra sentada en una exposición de muebles de lujo. Gabriel deslizó un vaso de agua por la encimera de mármol. «Bebe», dijo. Chloe miró el vaso. «¿Quién paga al doctor?» «Yo». «No quiero tu dinero», dijo, con la voz ronca pero dura. «Firmaré un pagaré. Puedo hacer turnos extra en el supermercado». Gabriel soltó una breve y seca carcajada. Se apoyó en la encimera, cruzando los brazos. Miró sus pies ampollados e hinchados con los zapatos ortopédicos chirriantes. Y luego, la obstinada protuberancia de su barbilla. «No vas a volver al supermercado, Chloe», dijo en voz baja. «No vas a volver al restaurante. La vida que tenías ayer se ha acabado. Caducó en el segundo en que esos hombres entraron por la puerta». «Tú no decides eso», replicó ella, sus manos cerrándose en puños sobre la encimera. «Tengo un contrato de alquiler. Tengo facturas del hospital. No puedo simplemente desaparecer en el bosque porque tú estés jugando a ser el jefe de la mafia». Gabriel no mordió el anzuelo. No se enfadó. Simplemente expuso los hechos. Los hombres del restaurante eran soldados de a pie. Músculo barato contratado a través de un tercero. Pero la gente que ordenó el ataque sabe exactamente quién eres. Saben que Evelyn Mercer es un nombre falso. Saben que tu madre escondía a Thomas. Y saben que ella se quedó con un trozo de él. Gabriel cogió su propio vaso, bebiendo un sorbo lento.
Thomas robó $5 millones a mi familia. Puso explosivos bajo el coche de mi hermano. Puso nuestra operación patas arriba y luego se desvaneció. Durante 12 años, pensé que estaba muerto. Ahora descubro que dejó atrás a una mujer y a una niña. Chloe se estremeció ante la palabra niña. Nunca hablaba de él. Nunca. Al crecer, éramos solo nosotras. Nos mudamos 4 veces antes de que yo cumpliera 10 años. Siempre vivíamos con dinero en efectivo, sin tarjetas de crédito, sin fotos. Te estaba protegiendo, dijo Gabriel, un extraño tono de suavidad entrando en su voz. Sabía en qué estaba metido Thomas. Entonces, ¿por qué no sabíais de nosotras? Exigió Chloe, entrecerrando los ojos. Dijiste que tu gente puso la ciudad patas arriba buscándolo. Si eres tan poderoso, ¿cómo es que una camarera y una mujer enferma se os escaparon? Era una buena pregunta. Era la pregunta que había estado quemando las entrañas de Gabriel desde que Dean le entregó el archivo. El sindicato Costa no pasaba cosas por alto. Eran dueños de los registros policiales. Eran dueños de las bases de datos bancarias. Evelyn Mercer no debería haber podido esconderse durante 2 décadas sin ayuda. Alguien de dentro la había borrado del mapa. Antes de que pudiera responder, los pesados pasos del doctor Harris resonaron por el pasillo. El doctor entró en la cocina, quitándose los guantes de látex. Su ritmo cardíaco es elevado, pero está estable, informó Harris, sin mirar a Gabriel, manteniendo sus ojos educadamente fijos en la encimera de mármol. Le he administrado un sedante suave. La demencia está avanzada, señor Costa. El estrés del traslado va a acelerar el deterioro cognitivo. Necesita un entorno estable. Lo tiene, dijo Gabriel. Hizo un gesto hacia la puerta. Dean te llevará de vuelta a la ciudad. Mantente disponible. Harris asintió y salió de la cocina. La puerta principal se cerró con un pesado golpe metálico. Chloe hundió la cara entre las manos. El agotamiento puro finalmente estaba superando su adrenalina. Tenía 25 años, pero se sentía increíble e imposiblemente vieja. Gabriel la observó. En su mundo, las personas eran activos o pasivos. Chloe Mercer era un pasivo enorme. Era una civil envuelta en un misterio que amenazaba con encender una guerra que él creía haber ganado ya. La jugada inteligente y cínica era interrogar a la madre, coger el anillo y abandonarlas a su suerte. Dejar que los lobos se las comieran. Miró sus hombros temblorosos. Recordó la forma en que se había interpuesto entre él y los sicarios, su mano flotando sobre un inútil botón de pánico. «Ve a dormir», dijo Gabriel suavemente. «La habitación del final del pasillo es tuya. Nadie entra por esa puerta principal sin un batallón fuertemente armado. Estás a salvo aquí esta noche». Chloe bajó lentamente las manos. Lo miró. Sus ojos estaban inyectados en sangre, a la defensiva y ferozmente inteligentes. «Nada es seguro», dijo rotundamente. «Aprendí eso cuando tenía 6 años». Se deslizó del taburete y caminó por el pasillo sin decir una palabra más. Gabriel se quedó solo en la cocina. Sacó su teléfono del bolsillo y marcó un número. «Dean», dijo Gabriel cuando la línea se abrió. «Los hombres del restaurante. ¿Lo has limpiado?» «Hecho», crujió la voz de Dean. Pero Gabe no tenían identificación. Solo teléfonos de usar y tirar. Sin embargo, comprobé las matrículas de su coche. No era robado. El agarre de Gabriel en el teléfono se tensó. ¿A nombre de quién está registrado? «Una empresa fantasma», dijo Dean lentamente. «Una empresa fantasma que nuestro contable creó hace 3 años. Gabe, la orden no vino de un fantasma. Vino de dentro de la casa». Gabriel colgó. El silencio del piso franco lo oprimía. La guerra no había terminado. Solo había estado durmiendo. La mañana rompió sobre el piso franco en un torrente de pálida luz gris. La lluvia había cesado, dejando los densos pinos fuera de las ventanas a prueba de balas goteando y oscuros. Gabriel estaba despierto. No había dormido. Estaba sentado en el sillón de cuero del estudio, una habitación fuertemente fortificada sin ventanas, mirando un tablero de corcho que había colocado contra la pared del fondo. En él había fotos antiguas, escenas de crímenes, libros de contabilidad.
En el centro había una foto de vigilancia granulada de Thomas, tomada una semana antes de la explosión. La puerta del estudio se abrió. La mano de Gabriel cayó instintivamente hacia el cajón donde guardaba su arma, pero se detuvo. Evelyn estaba en el umbral. Llevaba un suéter gris demasiado grande que Chloe había empacado para ella. Su pelo plateado estaba cepillado. Ya no parecía aterrorizada, parecía inquietantemente tranquila. «No deberías estar deambulando por ahí», dijo Gabriel, manteniendo su voz baja y firme. Evelyn entró en la habitación. Ignoró su comentario por completo. Se detuvo a unos metros del tablero de corcho y miró la foto de Thomas. «Siempre odió que le hicieran fotos», murmuró Evelyn. «Decía que te robaba un trozo del alma. Yo le dije que a él ya no le quedaba alma que robar». Gabriel se levantó lentamente. Sus ojos estaban claros. La niebla de la demencia se había retirado temporalmente, dejando atrás a la mujer aguda y observadora que había logrado evadir a la mafia durante 20 años. Evelyn giró la cabeza y miró directamente a Gabriel. Estudió su rostro, la línea dura de su mandíbula, la intensidad oscura y plana de sus ojos. «Eres el chico Costa», dijo. No era una pregunta. El más joven, el hermano de Leo. Gabriel sintió una fría punzada de adrenalina en el pecho. No se había presentado a ella. «¿Me recuerdas?», dijo Evelyn suavemente. «Estuve al otro lado de la calle bajo la lluvia. Te vi llorar. Eras solo un niño. Ahora te pareces a él, el enfadado. Thomas mató a mi hermano, Evelyn». «Lo sé». La voz de Evelyn no vaciló. No hubo disculpas. Solo la verdad pesada y contundente de una superviviente. Volvió al apartamento esa noche cubierto de polvo de yeso y aceite de motor. «Me dijo que hizo lo que tenía que hacer para sacarnos de allí. Dijo que la familia Costa iba a matarlo de todos modos. Era un soplón», escupió Gabriel, el viejo odio encendiéndose, caliente y amargo. «Nos vendió a la banda del West Side por dinero». Evelyn negó con la cabeza lentamente. Una sonrisa triste y sabia asomó a sus finos labios. «¿De verdad te crees eso? Después de todo este tiempo, ¿crees que Thomas fue el cerebro de todo?» Gabriel frunció el ceño. El aire en la habitación de repente se sintió muy denso. «¿De qué estás hablando?» «Thomas era un perro, Gabriel. Un perro leal y despiadado. Pero él no sujetaba la correa. Antes de que Gabriel pudiera presionarla, se oyeron pasos apresurados en el pasillo. Chloe apareció en el umbral, respirando con dificultad, con los ojos desorbitados por el pánico. Se detuvo al ver a su madre de pie tranquilamente en el estudio. «Mamá», exhaló Chloe, corriendo y agarrando el brazo de Evelyn. «No puedes simplemente irte por ahí. Me desperté y no estabas». «Estoy bien, Chloe», dijo Evelyn, dándole una palmadita en la mano a su hija. Volvió a mirar a Gabriel. «Trajo la caja, la oxidada. Pídesela». Chloe se quedó helada. Miró a Gabriel. Luego bajó la vista hacia el bolso de lona que llevaba colgado del hombro. «Dáselo», ordenó Evelyn. Su voz era de repente autoritaria, haciendo eco de la madre que Chloe había conocido de niña. Vacilante, Chloe metió la mano en el bolso y sacó la vieja caja de puros de metal oxidado. Se acercó y la colocó sobre el pesado escritorio de roble de Gabriel. Gabriel la miró como si fuera una granada activa. Extendió la mano y abrió el pestillo. Dentro había unas cuantas Polaroids viejas, un certificado de nacimiento y un pesado anillo de oro con una balanza rota. Gabriel cogió el anillo. Era una copia perfecta del que había dejado encerrado en una caja fuerte en su residencia principal. Lo dejó a un lado. Miró a Evelyn. «¿Esto es todo?» «Mira más a fondo», dijo Evelyn, sus ojos ya empezando a nublarse mientras el fugaz momento de claridad comenzaba a desvanecerse. «Me dijo que lo escondiera. Si algo le pasaba, era el seguro». Gabriel vació el contenido sobre el escritorio. Cogió la caja de metal vacía. Era sorprendentemente pesada. Pasó los pulgares por los bordes interiores oxidados. El fondo no estaba al ras con las esquinas. Sacó una navaja de bolsillo de sus pantalones de traje, encajó la hoja en el microscópico hueco de la esquina de la caja y hizo palanca hacia arriba. Con un chasquido seco, un falso fondo de metal se soltó. Gabriel levantó la lámina de metal. Debajo había un pequeño cuaderno encuadernado en cuero negro. El cuero estaba seco y agrietado. Chloe se acercó, su curiosidad superando momentáneamente su miedo. «¿Qué es eso?»,
Gabriel no respondió. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de columnas de números, códigos de ruta bancaria, cuentas en el extranjero, fechas. Era un libro de contabilidad en la sombra. Pero no fueron los números lo que hizo que la sangre se le helara a Gabriel en las venas. Fue la letra. No era la escritura tosca y en mayúsculas de Thomas. La letra era elegante, inclinada y dolorosamente familiar. Era la letra de un hombre en el que Gabriel había confiado implícitamente. Un hombre que había sido su mentor después de la muerte de su hermano. Gabriel pasó a la última página. Había una única entrada fechada, el día antes de que el coche bomba matara a Leo. Pago aprobado. Tay carga con la culpa. El chico hereda el trono. Gabriel se quedó mirando las palabras. Se quedó sin aire. Thomas no había traicionado a la familia por una banda rival. A Thomas le habían pagado para asesinar al heredero aparente alguien de dentro de la familia Costa. Alguien que quería que Gabriel, joven, enfadado y fácilmente manipulable, tomara el control. ¿Quién escribió eso?, preguntó Chloe, viendo cómo el color desaparecía del rostro de Gabriel. Nunca había visto al hombre parecer otra cosa que completamente en control. Ahora, parecía un edificio derrumbándose desde dentro. Gabriel cerró lentamente el cuaderno. Sus nudillos, magullados de la noche anterior, estaban blancos. «Mi tío», susurró Gabriel, y las palabras le supieron a ceniza en la boca. «Él ordenó el asesinato de mi hermano». El silencio en la habitación era absoluto. Gabriel miró a Chloe, la camarera cínica y agotada, y a Evelyn, el fantasma enfermo y olvidado. No eran daños colaterales. Eran la única prueba viviente de una traición de hacía 12 años, y el hombre que los quería muertos no era un fantasma. Estaba sentado a la cabeza de la propia mesa de Gabriel. El silencio en el estudio era sofocante. Se sentía espeso, como respirar hormigón húmedo. Gabriel miraba el cuaderno de cuero negro. Su pulgar trazaba la letra elegante y dentada de Raymond Costa, su tío, el hombre que había estado a su lado bajo la lluvia hacía 12 años, apoyando una mano pesada y reconfortante en el hombro de Gabriel mientras bajaban el ataúd de su hermano a la tierra. El hombre que le había enseñado a disparar, a negociar, a liderar. Todo era una mentira. El duelo, la tutoría, el legado. Raymond no había estado preparando a un sucesor. Había estado forjando un arma que podía controlar. Había usado a Thomas para despejar el tablero, dejando que Gabriel pusiera la ciudad patas arriba, buscando un fantasma, completamente ciego a la serpiente que dormía en su propia casa. Chloe estaba de pie, congelada junto al escritorio. No conocía las complejidades de la política mafiosa, pero reconoció la expresión en el rostro de Gabriel. Era la mirada de un hombre que ve cómo los cimientos de toda su vida se desmoronan. Evelyn, con su breve ventana de aterradora claridad ya cerrándose, se acercó a la estantería, pasando los dedos sin rumbo por los lomos de los pesados textos legales. El libro de contabilidad ya no significaba nada para ella. El peligro era un eco lejano. «Dean», ladró Gabriel. Su voz era áspera, despojada de su habitual barniz suave. La pesada puerta del estudio se abrió al instante. Dean entró, sus ojos escudriñando la habitación, notando inmediatamente la tensión. Miró la caja de puros oxidada, el doble fondo y el libro negro que descansaba frente a su jefe. «Lleva a Evelyn de vuelta a su habitación. Cierra la puerta. Luego prepara el todoterreno», ordenó Gabriel, sin apartar la vista de la página. «Volvemos a la ciudad. G. Gabe», advirtió Dean, dando un paso adelante. «Si Raymond ordenó el ataque al restaurante, sabe que hemos desaparecido. Él controla los muelles del este, controla a la mitad de nuestros hombres. Entrar en la ciudad ahora mismo es una sentencia de muerte. No sabe que tenemos el libro de contabilidad», dijo Gabriel. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban completamente vacíos, desprovistos de cualquier cosa que se pareciera a la humanidad. Cree que está atando un cabo suelto de hace 20 años. Cree que Evelyn Mercer es solo un pasivo. No sabe que ella guardó los recibos. Gabriel cerró el cuaderno de golpe y lo deslizó en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje. «Nos vamos en 10. Dean no discutió.
Asintió, tomando suavemente a Evelyn por el codo y conduciendo a la mujer, que no opuso resistencia, fuera de la habitación. Chloe no se movió. Se mantuvo firme, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. El delantal manchado del restaurante todavía colgaba de su cuello, un patético escudo contra el mundo de las balas y el dinero sucio. «Vas a matarlo», dijo. No era una acusación, era una simple y cínica declaración de hechos. Gabriel pasó a su lado, dirigiéndose al pequeño armario de armas construido en la pared del fondo. Marcó un código en el teclado. La pesada puerta de acero se abrió, revelando filas de armamento negro mate y equipo táctico. «Voy a cortar la podredumbre de mi familia», respondió Gabriel fríamente, cogiendo un cargador de repuesto y deslizándolo en su funda de hombro. «Quédate aquí, la casa está fortificada. El doctor Ares se quedará contigo». «¿Y qué pasa si no vuelves?», exigió Chloe. Su voz se quebró, traicionando el agotamiento que intentaba ocultar desesperadamente. «¿Qué nos pasa a nosotras? ¿Vienen los hombres de tu tío aquí y terminan el trabajo? Paso el resto de mi vida mirando por encima del hombro, esperando un coche bomba». Gabriel se detuvo. Se giró para mirarla. Tenía razón. La ilusión de seguridad había desaparecido. Si Raymond sobrevivía a la noche, no se detendría hasta que cada rastro del pasado de Thomas fuera borrado. Gabriel volvió al escritorio. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pesada llave de hierro negro. La arrojó sobre la superficie de roble. Aterrizó con un ruido sordo junto a la caja de puros oxidada. «Hay una caja fuerte en el suelo, debajo de la alfombra del dormitorio principal», dijo Gabriel en voz baja. «Contiene $250,000 en efectivo no rastreable, 3 pasaportes en blanco y el título de una propiedad en Costa Rica a nombre de una corporación fantasma. Si no llamo a esta casa al amanecer, coge a tu madre, coge el coche del doctor Aris y desaparece». Chloe se quedó mirando la llave. $250,000. Era más dinero del que había visto en su vida. Pagaría la deuda médica. Compraría la buena comida para siempre. Era un billete dorado que le entregaba un asesino. Levantó la vista de la llave y miró las manos de Gabriel. Tenía los nudillos abiertos, la sangre seca descamándose contra su piel pálida. Había destrozado el brazo de un hombre para mantenerla con vida. Chloe avanzó. No cogió la llave. En su lugar, extendió la mano por encima del escritorio y agarró suavemente la muñeca derecha de Gabriel. Gabriel se tensó, sus instintos gritándole ante el contacto repentino, pero no se apartó. «Hay un botiquín de primeros auxilios en la cocina», dijo Chloe, su voz perdiendo su tono defensivo, dejando solo un cansancio profundo. «Si vas a ir a dispararle a tu tío, probablemente deberías limpiarte las manos primero. Una infección es una forma terrible de morir». Gabriel la miró. Por primera vez en 12 años, la rabia sofocante en su pecho retrocedió, dejando un espacio extraño y silencioso. Asintió una vez. «Vale», dijo en voz baja. «Vamos a limpiarlas». La lluvia en la ciudad no había cesado. Se había convertido en un aguacero torrencial, arrastrando la suciedad de las calles hacia las alcantarillas desbordadas. El club social conocido como el Velvet Room se encontraba en el corazón del Distrito Este. Era un salón de puros del viejo mundo, revestido de caoba y con olor a tabaco importado y a whisky caro. Era el santuario de Raymond Costa. El todoterreno de Gabriel se detuvo en la acera. No había aparcacoches, solo 2 hombres corpulentos con gabardinas de pie bajo el toldo verde. Se adelantaron cuando Gabriel y Dean salieron, la lluvia empapando instantáneamente sus hombros. «Gabriel», dijo el más grande de los 2 hombres, con la mano casualmente dentro de su abrigo. «Raymond no te esperaba». «Mi tío siempre me espera», dijo Gabriel rotundamente. No se detuvo. Los guardias dudaron. Gabriel era el jefe, pero Raymond pagaba sus salarios específicos. Fue una fracción de segundo de indecisión, pero fue suficiente. Dean golpeó la culata de su pistola en la sien del primer hombre, recogiendo su cuerpo al caer y arrastrándolo a las sombras del toldo. Gabriel desarmó al segundo, clavándole un brutal codazo en la garganta y dejándolo boqueando en el hormigón mojado. Gabriel empujó las pesadas puertas de latón. El club estaba vacío, salvo por el camarero que pulía vasos, y Raymond Costa sentado en un lujoso sillón de cuero,
junto a la chimenea apagada. Raymond tenía 60 años, una espesa cabellera plateada y ojos que se arrugaban cálidamente cuando sonreía. Parecía un banquero jubilado. Parecía un padre. Raymond levantó la vista de su vaso de líquido ámbar. Vio el traje empapado de Gabriel, la mirada plana y muerta en los ojos de su sobrino, y la pistola con silenciador que colgaba holgadamente en su mano derecha. Raymond no se inmutó. Tomó un sorbo lento de su whisky. «Me enteré del lío en el restaurante», dijo Raymond. Su voz un barítono tranquilizador. «Chapucero, tenemos que averiguar quién lo ordenó. No deberías estar a la vista, Gabriel. No es seguro». Gabriel cruzó la alfombra persa. Sus zapatos mojados no hacían ruido. Se detuvo a 3 metros de la silla. «Thomas tuvo una hija», dijo Gabriel. Las palabras cayeron en la silenciosa habitación como piedras en un pozo oscuro. La expresión de Raymond permaneció perfectamente compuesta. «Thomas está muerto, Gabriel. Enterramos a ese fantasma hace 12 años. Sea quien sea esa chica, está intentando extorsionarte». «Su madre es Evelyn Mercer», continuó Gabriel, su voz desprovista de toda inflexión. «Guardó una caja de puros oxidada en una estantería durante 2 décadas. Dentro había un anillo». Gabriel metió la mano en el bolsillo y arrojó el pesado anillo de oro, el anillo de Thomas, sobre la pequeña mesa junto al vaso de Raymond. Aterrizó con un fuerte tintineo. Raymond miró el anillo, las balanzas rotas. Por una fracción de segundo, la máscara se deslizó. Los ojos cálidos se endurecieron hasta convertirse en algo reptiliano y frío. «Una joya no prueba nada», dijo Raymond en voz baja. Gabriel metió la mano en el otro bolsillo. Sacó el cuaderno de cuero negro. No lo arrojó. Lo sostuvo en alto, dejando que la tenue luz del club captara el cuero agrietado. «No era solo el anillo, tío», susurró Gabriel. La palabra tío sonó como una maldición. Guardó el libro de contabilidad, guardó los números de ruta y guardó la última entrada. «Pago aprobado. T carga con la culpa. El chico hereda el trono». El silencio regresó. El camarero había desaparecido. Solo estaban ellos dos, de pie entre las ruinas de un árbol genealógico. Raymond dejó lentamente su vaso. No lo negó, no suplicó. Simplemente se ajustó los puños de su camisa a medida. «Leo era débil», dijo Raymond. El barítono tranquilizador había desaparecido, reemplazado por una voz áspera y pragmática. Tenía un corazón demasiado blando, Gabriel. Quería legitimar el negocio. Quería pagar impuestos y sentarse en juntas de caridad. Habría llevado a esta familia a la ruina en 5 años. Los lobos nos habrían comido. Así que le pagaste a un soplón para que lo hiciera volar en pedazos, dijo Gabriel, levantando la pistola. Su mano, recién vendada por Chloe hacía 1 hora, no temblaba. «Hice lo que había que hacer para salvar a la familia», espetó Raymond, mostrando finalmente los dientes. «Te elegí a ti. Tú tenías el fuego. Tenías el pragmatismo. Todo lo que tienes, todo lo que has construido, es porque yo te despejé el camino. Me convertiste en un monstruo», dijo Gabriel en voz baja. «Siempre fuiste un monstruo, Gabriel», se burló Raymond, reclinándose en su silla. «Yo solo te di una corona». La mano de Raymond se movió hacia el cojín de la silla. Gabriel disparó 2 veces. Las toses ahogadas de la pistola fueron silenciosas, amortiguadas por las pesadas paredes de caoba. El vaso de whisky se hizo añicos sobre la mesa. Raymond se desplomó en el sillón. Una mancha oscura se extendió por el pecho de su impecable camisa blanca. Miró a Gabriel, su boca moviéndose en silencio por un momento, antes de que sus ojos se nublaran y se fijaran en el techo. Gabriel se quedó allí durante mucho tiempo. Olía la pólvora, olía el whisky derramado. No sentía nada, ni triunfo, ni cierre, solo un vasto y resonante vacío. Había cazado al asesino de su hermano durante 12 años, solo para encontrarlo sentado junto al fuego en su propia casa. Gabriel le dio la espalda al cadáver, salió por las puertas de latón y volvió a la lluvia helada. Cuando Gabriel regresó al piso franco, el cielo comenzaba a teñirse con el pálido púrpura del amanecer. La pesada puerta de acero se desbloqueó con su familiar golpe magnético. Gabriel entró. La casa estaba en completo silencio. Se quitó la chaqueta empapada del traje, dejándola caer en el suelo del vestíbulo. Su camisa blanca estaba pegada a su piel,
salpicada de barro y una fina niebla de sangre cerca del cuello. Caminó hacia la cocina. Chloe estaba sentada exactamente donde la había dejado. Estaba encaramada en el taburete de la isla de mármol. Finalmente se había quitado el delantal del restaurante. Llevaba una sencilla camiseta gris y sus vaqueros gastados. Una taza de café frío sin tocar estaba frente a ella. Levantó la vista cuando él entró. Vio la sangre en su cuello. Vio el hundimiento hueco y agotado de sus hombros. ¿Usaste la llave?, preguntó Gabriel. Su voz era ronca. Chloe bajó la vista a sus manos. Hice las maletas de mi madre. El doctor Aris las llevó al coche. Abrí la caja fuerte. Toqué el dinero. Pero sigues aquí. Estoy cansada de huir, Gabriel, dijo Chloe en voz baja. Levantó la vista, encontrando sus ojos muertos con una claridad feroz e inquebrantable. Mi madre huyó durante 20 años. Vivió en la paranoia. Se escondió detrás de nombres falsos y cerraduras que no aguantaban. No viviré así. No seré un fantasma. Gabriel caminó lentamente alrededor de la barra. Se detuvo a unos metros de ella. Era un hombre que acababa de desmantelar su propio imperio, un hombre cubierto con la sangre de su propia familia. Raymond está muerto, declaró Gabriel rotundamente. Los hombres leales a él se revolverán durante unos días, pero Dean ya está asegurando los activos. El ataque contra ti y tu madre está cancelado. Estás a salvo. A salvo, repitió Chloe, una sonrisa amarga y cínica asomando a sus labios. Trabajo en el turno de noche por propinas, Gabriel. Tengo $50,000 de deuda médica. Vivo en un apartamento cuya puerta está actualmente destrozada. Nunca he estado a salvo. Gabriel metió la mano en el bolsillo, sacó la caja de puros oxidada y la dejó en la encimera de mármol entre ellos. Coge el dinero de la caja fuerte, le dijo Gabriel. Está limpio, pagará las deudas. Comprará una casa donde las puertas no se astillen. Chloe miró la caja y luego al hombre que estaba frente a ella. Pensó en la noche anterior, el restaurante, el café hirviendo, la forma en que se había interpuesto entre ella y una bala sin pensarlo 2 veces. Era un criminal, era un asesino, pero en un mundo que solo le había quitado cosas, era la primera persona que le había ofrecido un escudo. Si cojo el dinero, dijo Chloe, su voz bajando a un susurro, ¿te volveré a ver? Gabriel se quedó helado. La pregunta lo pilló completamente por sorpresa. En su mundo, la gente cogía el dinero y corría. No miraban atrás. Ciertamente no le pedían al monstruo que se quedara. La miró de verdad. Vio a la camarera cínica que le había servido café solo. Vio a la hija aterrorizada sosteniendo una pala en un baño oscuro. Vio a la mujer que le había vendado los nudillos ensangrentados antes de que fuera a la guerra. Soy un hombre peligroso, Chloe, dijo Gabriel, con la voz tensa. La vida que llevo no deja espacio para la luz. Arruina todo lo que toca. Chloe se deslizó del taburete. Sus zapatos ortopédicos emitieron un leve chirrido contra el impecable suelo de madera. Se acercó a él, invadiendo su espacio, ignorando la advertencia que gritaba en sus ojos. Trabajo en el turno de noche, Gabriel, dijo, con un tono inexpresivo, pero con la mirada suavizada. Estoy acostumbrada a la oscuridad. Extendió la mano y apartó suavemente una gota de lluvia de la solapa de su camisa arruinada. Gabriel cerró los ojos. El aliento que soltó fue tembloroso, cargado con 12 años de duelo y aislamiento enterrados. Levantó la mano, la que ella había vendado, y la apoyó tentativamente sobre la de ella. No sabía cómo ser un buen hombre. No sabía si alguna vez podría lavar la sangre de su libro de contabilidad. Pero mientras estaba de pie en la silenciosa cocina, sosteniendo la mano de la hija del hombre que más había odiado en el mundo, Gabriel Costa se dio cuenta de que la guerra finalmente había terminado. Y por primera vez en su vida, no quería sentarse en el reservado de cara a la puerta. Solo quería ir a casa. Gabriel desmanteló a su propia familia para descubrir la verdad. Pero en las cenizas de su imperio, encontró algo que nunca esperó. Una razón para dejar de luchar. Los mundos de Chloe y Gabriel chocaron en un restaurante de carretera, demostrando que a veces, los secretos más oscuros nos llevan a la persona exacta, destinada a sacarnos a la luz. ¿Dejará Gabriel realmente atrás su violento pasado? ¿O la vida de la mafia nunca te deja ir de verdad? Si te ha encantado esta historia,
Pulsa el botón de Me gusta, compártela con otros fans del drama romántico y suscríbete para no perderte nada.